Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Como le dije, vamos con el último tema de la agenda. Y tiene que ver con el PRI. Agárrese, mi gente, póngase y acomódese. Porque el Partido Revolucionario Institucional presentó el día de hoy su reforma electoral. ¡Ay, qué bellos! Spoiler. Vuelven a copiar al presidente López Obrador. Spoiler. ¿Qué hizo el Partido Revolucionario Institucional? Presentan sus puntos. Vuelven a copiar la esencia de la reforma electoral presentada por el presidente López Obrador. Y quiero usted que escuche los puntos que presentó el día de hoy el diputado Moreira sobre su reforma electoral. Dígame qué opina. Reducir las diputaciones de 500 a 300. De los 300 diputados, 150 se elegirían de mayoría relativa y 150 en representación proporcional. Aunado a ello, se establecerían límites para evitar la sobrerepresentación. Hoy Morena tiene mayor porcentaje de diputados que su porcentaje de votación. Por eso la sociedad no entiende por qué transitan algunas reformas legislativas cuando la mayor parte de la sociedad está contra Morena. Queremos evitar la conformación de mayorías artificiales, como es el caso que hoy sucede y que tanto daña a la legislatura que estamos hoy viviendo. Nadie puede tener más escaños que su porcentaje de votos electorales. Y tampoco puede suceder lo contrario. Todos tenemos que estar representados según el sentimiento del electorado. Pero además, le queremos decir a Morena que nosotros sí pensamos en la reducción presupuestal y en la austeridad. Pues al momento de disminuir los distritos, disminuyen las juntas locales. Nosotros creemos, hacemos un cálculo, que esto significaría ahorrarnos más de 1,730 millones de pesos. Ahorro que, a diferencia de lo que plantea Morena, no implica poner en riesgo la democracia. Segundo, planteamos una segunda vuelta para la elección presidencial. En caso de que el ganador de la primera vuelta no alcance la mayoría absoluta, es decir, más del 50%, iríamos a una segunda vuelta, tal como sucede en otras democracias. A partir de la alternancia, las elecciones presidenciales de 2000, 2006 y 2012 se resolvieron por diferencias menores al 6%. Incluso la elección del 2006, donde el presidente Calderón venció al hoy presidente López Obrador por 0,56%. Con márgenes de victoria tan estrechos, es fundamental contar con un mecanismo constitucional como la segunda vuelta, que permita la conformación de coaliciones amplias, que las minorías también encuentren representación y que los gobiernos, sobre todo eso, los gobiernos emanen con una mayor legitimidad de origen. Tercera propuesta, crear la figura de vicepresidencia de la República. El vicepresidente iría en la fórmula del candidato presidencial y sería electo por el mismo término. Con esta figura buscamos un acompañamiento directo al presidente que permita desahogar los asuntos de política interior. Recordemos que el Ejecutivo Federal en México tiene la dualidad de ser jefe del Estado mexicano y jefe de gobierno. Ustedes ven que en la práctica eso hoy mismo se está confundiendo y genera, pues, desgraciadamente, tensiones internacionales. Además, con la incorporación de esta figura, damos certidumbre al proceso de sustitución del presidente en caso de falta absoluta.
un tema que en algún momento pueda hacer crisis en México y las consecuencias serían terribles. El vicepresidente, como sucede en otras democracias, asistiría al Senado de la República con voz, pero sin voto. Y sería una demostración del respeto del Ejecutivo. ¿Cómo ve hasta ahí? Vamos por partes. ¿Cómo ve hasta ahí la propuesta de reforma electoral del Partido Revolucionario Institucional? Oiga usted nomás esa que se aventó. La propuesta de un vicepresidente, segunda ronda. Es más, o sea, lo que proponen es regresar la figura de vicepresidencia, ¿no? Porque tuvimos esa figura que, si no estoy mal, fue creada por la Constitución de 1824, si no tan mal ando en mis fechas, en donde se decía que el triunfador sería el presidente del país, mientras que el que quedara ya en segundo lugar fungiría como presidente, vicepresidente, sin importar las diferencias ideológicas. El primer político que ocupa ese cargo habría sido Nicolás Bravo. El último vicepresidente de México fue José María Pino Suárez. Estas son las figuras, existían estas figuras en México, las tuvimos, pero evidentemente se fueron extinguiendo. Entonces, el PRI no hace la presentación, le voy a resumir las propuestas, ¿no? Reducir las diputaciones de 500 a 300, de los 300 diputados, 150 serían de mayoría relativa y 150 de representación proporcional. O sea, todavía tendríamos plurinominales bajo la lógica del PRI. O sea, vamos a quitar 200, pero nos quedamos con 150 y luego 150. O sea, no hay fórmula, al contrario, que como lo presenta el presidente López Obrador, que sí son 300 diputados, pero todos por diputación de lista, que es una fórmula que le otorga una mayor representatividad, lo han dicho incluso panistas. Proponen una segunda vuelta para la elección presidencial, utilizan el ejemplo de Felipe Calderón, ¿no? Dicen, en el caso de que el ganador de la primera vuelta no alcance una mayoría absoluta, es decir, más del 50%, se celebraría una segunda vuelta. Buscan retomar la figura de la vicepresidencia, que iría en fórmula con el candidato, algo similar a lo que pasa en Estados Unidos. También proponen una mayor libertad de expresión durante las campañas electorales, eliminación de las restricciones que excedan a las originales de la libertad de expresión, como pueden ser ataques a la moral, a la vida privada, derechos a terceros que provoquen delitos o que perturben el orden público, la reducción del financiamiento público a partidos y la ampliación del financiamiento privado, anular candidaturas al comprobar nexos con el crimen organizado, sanciones máximas para partidos que hayan postulado candidatos ligados al crimen organizado e impulsar medidas cautelares para suspender campañas por violencia, amenazas y anulación de elecciones por indicios de injerencia del crimen organizado. O sea, el PRI se quedaría sin la mitad de sus políticos. Y el PAN, no, hombre, el PAN también, o sea, sí está, qué buena propuesta hace, valdría la pena que la retomaran en Morena, ¿no? Valdría la pena que la retomaran para que, pues se quedaran, es un balazo en el pie, pero qué bueno, no le digan nada a nadie. Voto electrónico en la modalidad de urna electrónica, desaparecer a los organismos públicos locales y que el INE asuma la rectoría plena de los comicios federales y locales, la modificación en la elección de consejeros del INE, en donde ellos proponen que se mantenga el proceso actual de convocatoria, registro y evaluación de la experiencia y conocimiento de los aspirantes a consejeros, pero se sustituirá la elección final que realizan los partidos políticos por un método de insaculación. Reconocer en la Constitución la existencia de un sistema integral de justicia electoral y de su legislación procesal y jurisprudencia por precedentes. ¿Cuáles son las coincidencias? Esta reforma electoral que presenta el PRI no la presenta el PAN, aguas. Ese es un primer mensaje clarito. Esta es una reforma que presenta el PRI, no el PAN. No están presentando, como fue en la reforma eléctrica, una reforma juntos, ¿no? Los puntos de Va por México. No. Lo están haciendo por separado. Y el hecho de que el PRI se haya ido por separado quiere decir que hay una intención de voto distinta.
Esto le está dando Morena, y tómenme nota, le está dando Morena oportunidad de negociar. Recuerden que hacer una reforma constitucional se requieren las 2/3 partes, no la pueden aprobar solamente Morena PT Verde, requieren 54, 55 votos, no sé cómo anden con los movimientos que hubo de uno del PRI que se va a Morena y luego uno del Verde que se fue a este Movimiento Ciudadano y otra diputada de Verde, el Verde, que terminó pasándose al Partido Acción Nacional. Bajo esa lógica, si no estoy mal, faltarían 54, 55 diputados. Entonces, se requieren esos votos para que pase la reforma. Eso quiere decir que Morena tiene que negociar. Punto. Tiene que negociar. ¿Cuáles son los puntos que, y no es negociar nada más, creo que se fue un error en la reforma eléctrica de Nacho Mier, el solo decir, ya integramos sus propuestas en nuestra propuesta de reforma eléctrica. No, la cosa es sentarse, porque vaya, es el PRI. La cosa es sentarse con ellos, arrastrar el lápiz y decir, a ver, vamos a integrar esto, vamos a negociar. Sí se requiere una negociación, a menos que no quieran que se apruebe. Si no quieren que se apruebe, entonces pues no importa la negociación. Pero ¿qué puntos pueden negociar con el PRI? Uno, el desaparecer los organismos públicos locales y que el INE asuma la rectoría plena de los comicios federales y locales. Esa es propuesta del presidente, viene en la propuesta original. Dos, voto electrónico en modalidad de urna electrónica, viene en la propuesta de López Obrador, aunque él solamente menciona voto electrónico. La reducción del financiamiento público, yo se los decía, vaya, llámenme Madame Sassou, yo se los dije, el PRI va a agarrarse del tema del recurso. O sea, una forma que van a poder negociar es el asunto del recurso. Si hay una reducción del financiamiento público, aunque el gobierno federal plantea una eliminación, ¿no? O sea, no se va a dar prerrogativas mensuales o no va a haber prerrogativas a los partidos políticos en tiempos ordinarios solamente para campañas. Esa es la propuesta original. La propuesta del PRI es vamos a reducirlo y vamos a amplificar el financiamiento privado. O sea, amplificar los márgenes, porque de todas formas ya se puede dar un financiamiento privado a los partidos políticos, pero yo a eso le añadiría, ¿no? Como una clara supervisión y vinculación con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda, para que se pueda conocer el origen de los recursos privados, de dónde vienen y que sean lícitos. Y de no encontrar un origen lícito o de no encontrar una comprobación lógica, ¿no? Cosa que pasaba con las firmas de Margarita Zavala, del Va por México y demás, con el financiamiento privado, entonces sanciones severas. No nada más como el de, ay, pues no te registro ya, ¿no? Porque es dinero que se está usando de forma electoral. Deberían de existir sanciones claras. Algo con lo que también estoy totalmente de acuerdo es el unar candidaturas al comprobar nexos con el crimen organizado. Teóricamente, ya existe eso. Teóricamente, si una persona tiene vinculación con el crimen organizado y demás, pues se supondría que no puede ser candidato, ¿no? Se supone, si una persona tiene antecedentes, pues se supone que el Instituto Nacional Electoral hace esa revisión, pero eso no ha pasado. Entonces, ahí también estoy de acuerdo en alunar candidaturas cuando se comprueben los nexos con el crimen organizado. Pero espérense, si se comprueban los nexos con el crimen organizado, pues esa persona también va al bote. Eso es un 2 por 1. Ni modo que le compruebes los nexos con el crimen organizado y que su castigo sea que no sea candidato. Perdón, pero si le estás comprobando los nexos con el crimen organizado y existe una sospecha, se le tiene que investigar penalmente y en su caso ir al bote. Punto. Y sí, también creo que es una buena idea sanciones máximas para los partidos que los hayan postulado. Por eso le digo que el PRI se quedaría sin candidatos. Vaya usted a ver cómo andan los presidentes municipales, uno que otro guachicolero ahí de presidente municipal postulado por el PRI, por cierto. Entonces sí, también creo que esa es una buena herramienta de negociación que tiene Morena. El de la mayor libertad de expresión durante las campañas, también tienen una manga, ¿no? Muy buena idea. Lo de crear la vicepresidencia de la República, tenemos un secretario de Gobernación. ¿Para qué queremos otra vez un vicepresidente? Yo, ahí sí no estoy tan de acuerdo. La segunda vuelta, o sea, ahora, reducirla, en donde definitivamente no estoy de acuerdo, ahí sí, con la pena, es en su propuesta de reducción de diputados. No se me hace lógica. O sea, es mantener a los pluris. Yo pensé que iban a estar de acuerdo con la propuesta que presenta el presidente López Obrador. Te digo, todos iban a ser diputados de lista. No, pero es que estos quieren brillar y evidentemente quieren
seguir recibiendo recursos para los diputados o los candidatos uninominales. Entonces, hay manga ancha para que Morena pueda negociar con estos personajes. Hay oportunidades dentro de la propuesta del PRI y le digo que creo que la oportunidad más grande que tienen es el que no la presentaron juntos. O sea, el hecho de que no la haya presentado la coalición Va por México y que haya sido una propuesta exclusiva del PRI, creo que le está dando a Morena la oportunidad de negociar y de quizás no sacar los 70 votos, que son diputados del PRI, pero sí poder sacar 50 o sacar 40 y quizás los demás sacarlos de Movimiento Ciudadano. Creo que existe oportunidad o incluso del PRD, si les llega el momento de iluminación, no lo sé, pero creo que existe una posibilidad de que esta reforma se apruebe si es que Morena, PT Verde se sientan a negociar. Si existe esa voluntad de negociación, creo que se pueden retomar las ideas que ha propuesto el PRI, mejorarlas, hacerlas todavía más sólidas, pueden negociar y ganar unos cuantos votos y que se pueda aprobar. Por ahí me dicen que peco de ilusa y que estoy soñando demasiado. Podría ser, pero llámeme, siempre soy optimista, llámenme optimista. Mi parte realista ha dicho desde el día 1 que esta va a ser una reforma muy complicada de aprobar, ¿no? Porque es una reforma constitucional. Entonces, al ser una reforma tan complicada de aprobar, yo le estoy echando porras, mi gente, porque yo quiero que se apruebe la reforma electoral. Se lo digo, yo quiero que se apruebe la reforma electoral y necesito que se apruebe. Me encantaría que se apruebe. ¿Por qué? Porque la democracia lo quiere, la democracia lo necesita. Entonces, me encantaría que esto pudiera ocurrir, pero bueno, vamos a ver si es que esto llega a pasar. Bien, vamos a esperar a ver qué dice el PAN. Les repito, esta solamente es la reforma electoral que presenta el PRI, única y exclusivamente la que presenta el PRI. Hay que ver qué presenta el PAN, qué dice el Movimiento Ciudadano y qué dice el PRD. Nada está escrito, pero créame que vamos a estar insistentes con este tema. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descivilizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.